Buenas a todos mis espectadores, cuarto vídeo del canal. Hoy voy a hablar de uno de los iconos del entrenamiento de pesas. Y no estoy hablando de Arnold ni estoy hablando de fuerza a diario, hoy vamos a hablar del dorsal. El dorsal es uno de los músculos más icónicos y más representativos de un buen físico. Al final, digamos que es el músculo que te hace dar la forma de una pirámide invertida, junto con el trapecio, el pectoral, los deltoides. Entonces es un músculo que está muy codiciado, pero a diferencia de lo que creemos, no es un músculo tan grande y cumple funciones bastante distintas a las que pensamos que tiene. Entonces normalmente se cometen algunos errores a la hora de entrenarlo y hoy vamos a hablar de ellos. El problema a la hora de trabajar el dorsal se puede resumir a un único problema, es decir, que los ejercicios que hacemos no se ajustan a las capacidades del dorsal, es decir, que lo que hacemos para trabajar el dorsal realmente no suele trabajar el dorsal. Pero la cosa es un poco más complicada que esto, entonces vamos a ir al origen del problema, vamos a explicarlo bien y después haré unas propuestas para saber cómo solucionarlo. Empezando desde el inicio, para saber cómo trabajar un músculo, primero tenemos que entender qué gestos hace este músculo, de qué gestos se encarga. Y una vez lo sabemos, simplemente tenemos que hacer ejercicios en los que estos gestos se hagan de forma lastrada, es decir, que los ejercicios reproduzcan estos gestos, pero con peso o con carga de forma que sea difícil hacer este gesto. En el caso del dorsal, estos gestos son, sobre todo, la aducción del hombro, que consiste en traer el brazo hacia nosotros mientras este está elevado hacia un lado, y la extensión del brazo, o sea, del hombro, perdón, madre mía la anatomía, que básicamente consiste en traer hacia nosotros el brazo cuando este está elevado hacia adelante. Yo os digo una cosa, y es que me veo bien mamado de lado, pero de frente la verdad es que me veo un poco chupado. Bueno, la definición avanza bien. De hecho es que si me veo de frente, yo creo que es por las proporciones que tengo, ¿no? Que queda como por aquí la cintura y el rodar mucho más abajo, pues parezco, yo que sé, una mantis religiosa. Y sin embargo, si me veo de lado, oye, pues se me ve buen hombro y buen brazo. Pero bueno, este tema lo dejamos para otro vídeo porque podemos hablar mucho de las proporciones y de la importancia que tienen. Pero bueno, volviendo al tema del vídeo, podemos pensar que cualquier ejercicio, o sea, un poco si aplicamos la lógica fría, ¿no? El pim pam pum bocadillo de atún, pues podemos pensar que si hacemos una extensión o una aducción o cualquier ejercicio que los involucre, ya estaríamos haciendo un ejercicio que trabaje el dorsal. Pero esto no es tan sencillo. Básicamente porque la capacidad del dorsal para aplicar fuerza es bastante baja. Y si a eso le sumamos que tiene dos competidores muy fuertes que hacen el mismo gesto de extensión, tenemos un problema bastante grave. A ver, hablando de la aducción, es decir, todos los gestos que consisten en hacer esto, el bajar el brazo hacia un lado, pues realmente no hay ningún problema porque no tiene competidores muy fuertes. Ahí sí que nos podríamos estar asegurando, en cierto modo, que trabajará el dorsal. Porque sí hay más aductores, pero no son muy fuertes. Pero en el caso de la extensión, que es el gesto de llevar el brazo hacia atrás, empezando desde aquí adelante, ahí sí que tendríamos un problema porque hay muchos músculos involucrados y son muy fuertes. En el gráfico podemos ver la capacidad de aplicar fuerza que tienen los tres músculos más fuertes en este gesto a lo largo del rango de recorrido. Y como vemos, el dorsal es con diferencia el más débil. A eso debemos sumarle que la mayoría de ejercicios son muy difíciles, o la parte más difícil del ejercicio está o súper al principio del rango de movimiento o súper al final del rango de movimiento, donde el dorsal es bastante débil, porque el dorsal es más fuerte más o menos por la mitad del rango de movimiento. Si miramos al gráfico, podemos observar cómo a una elevación del brazo de 60-75 grados es donde más fuerte es el dorsal. El resto es bastante débil y normalmente la parte del movimiento en la que más fuerza tenemos que aplicar es esa, y esto es un problema bastante grande si nuestra intención es darle caña a este músculo. Bien, pongamos un pequeño ejemplo práctico. Vamos a ver, por ejemplo, las dominadas. En las dominadas, la parte más difícil del movimiento, sobre todo cuando estas dominadas no son muy pesadas, es el movimiento inicial, porque es cuando aceleramos todo el cuerpo. Si nos fijamos... Ah, por cierto, antes de empezar, estos vídeos los grabé en las instalaciones de Altafit Los Herrán de Vitoria. Si os interesa, es un gimnasio muy bien equipado, que es donde entreno yo todos los días, vaya, y está súper bien. Si queréis echar un ojo, pues yo os lo recomiendo. Y bueno, simplemente eso, vamos a ver la dominada.
Aquí primero compruebo que me están grabando. Ah, antes de que se me olvide, mirad, este músculo de aquí es el redondo mayor, este de aquí sería el dorsal, y el deltoides posterior está justo por aquí. Por lo tanto, como os he dicho, son tres músculos que están muy pegados. A ver, al final al hacer el mismo gesto, pues es obvio, pero bueno. Y entonces empiezo a hacer el ejercicio. Ah, aquí está el play. Y la parte inicial es donde más fuerza debo aplicar. Obviamente mi peso corporal no es mucho peso para mí, para otra gente sí que lo es, pero para mí no lo es. Entonces la parte más difícil sería la inicial. Si vamos a una dominada más pesada, en la que no tenemos inercia porque vamos lento en toda la parte en todo momento vamos, la parte más difícil sería más o menos esta de aquí, ¿vale? Como vemos, aquí el dorsal, o sea, bueno, aquí el brazo está por encima de los 90 grados. Realmente no es muy fuerte. Y si nos fijamos, me arqueo ligeramente de forma intuitiva porque así busco un rango en el que el dorsal es más fuerte. Y así, pues, sin utilizar la fuerza de los brazos, reduzco un poco el esfuerzo que tengo que hacer. Es un movimiento muy intuitivo. Pero hay más ejemplos todavía. El remo con barra es otro gran ejemplo de un ejercicio que en principio está bien, porque si nos fijamos, a ver si adelanto un poco, aquí, eso es, coge la barra, eso es, ahí. Como vemos, el brazo realmente está en un rango en el que el dorsal es bastante fuerte. Aquí es donde aplicamos más fuerza y es un rango en el que el dorsal es muy fuerte. En principio es un ejercicio muy top. ¿Qué pasa? Que el perfil del ejercicio, es decir, la parte del ejercicio que es más difícil, es la final. Aquí es donde tengo más brazo de momento externo, que no hace falta que sepáis lo que es, pero bueno, para que nos hagamos una idea. Aquí es donde más fuerza me he obligado a aplicar, pero la parte más difícil del ejercicio es la alta, y de hecho por eso, cuando estamos fallando en el remo con barra, casi siempre nos impulsamos al inicio para llegar al final con la inercia, y es porque el ejercicio se va volviendo cada vez más difícil. Aquí tenemos que acelerar mucho, pero la dificultad es muy baja, y justo cuando estamos acabando el gesto, aquí la dificultad es muy alta. Mirad, todo esto, esta distancia de aquí a aquí representa lo difícil que es. Aquí es muy difícil, ¿vale? Para que nos hagamos una idea. Así que, en este caso, el remo trabaja en unos rangos que, ok, pero realmente el perfil de dificultad del ejercicio hace que no sea un ejercicio tan bueno como la gente cree. Neu, ¿qué opinas tú del ejercicio de dorsal? ¿Qué opinas? A eso debemos sumarle que en muchos otros ejercicios, como por ejemplo en este remo con mancuerna clásico, la subida es aquí, como en el remo al pecho, y eso hace que bueno, ni siquiera trabajemos tanto el hombro, porque si la subiéramos más abajo, en el remo con mancuerna, sí trabajaríamos más el dorsal. Al subirla más hacia arriba, lo que conseguimos es trabajar sobre todo el bíceps, también el dorsal obviamente, pero reduciendo la demanda sobre el dorsal para aumentarla sobre el bíceps, cosa que no tiene sentido si queremos trabajar la espalda. Por ejemplo, como vemos aquí, estamos subiéndola constantemente hacia el pecho. Sin embargo, en esta parte del vídeo, si vemos, la ejecución es más hacia el estómago. Y aquí sí, al estar justo debajo del codo la mano, prácticamente no hay trabajo para el bíceps y en cambio el dorsal se lleva mucho más trabajo. De todas formas, al remo con mancuerna le pasa lo mismo que al remo con barra, que es difícil al final y realmente esto no nos interesa porque en esta zona el dorsal no es muy fuerte. Entonces, ¿cuáles son los ejercicios que yo considero que pueden ser muy interesantes para trabajar bien el dorsal? Pues por ejemplo estaría el remo en máquina de pecho apoyado, porque al tener el pecho apoyado quitamos el componente de la espalda baja y al tener el agarre aquí abajo sí que estaríamos enfatizando mucho más el dorsal. Ahora, si hacemos este agarre que estamos viendo aquí y el ejercicio como lo estoy haciendo yo, realmente estaríamos incidiendo en el deltoides posterior y en otros músculos que no son el dorsal. Por lo tanto, como digo, es muy importante hacer los ejercicios bien. Aquí sí estaríamos incidiendo mucho en el dorsal. Como vemos, aquí nos vemos obligados a aplicar mucha fuerza al inicio, bastante, pero estamos en un buen rango para hacerlo, aproximadamente unos 60 grados con respecto al torso. Y aquí, al final, se vuelve más fácil porque si nos fijamos, esta palanca de aquí hace que la dificultad se vaya reduciendo según acercamos la pala. Yo pala le llamo al agarre, no sé cómo se llama. Así que, como podemos ver, este ejercicio me gusta mucho, porque cumple todos los criterios. Es difícil donde tiene que serlo, el perfil se ajusta mucho a cómo es la capacidad de generar fuerza del músculo y es francamente muy interesante.
Otro ejercicio súper interesante me parece el remo en landmine. Simplemente porque aquí, como vemos, debido a la palanca que tiene, es bastante complicada aquí al inicio, donde, como he dicho, los ángulos del dorsal son muy buenos, los ángulos de brazo respecto al dorso son muy buenos, y según subimos, aquí la palanca se reduce, y la resistencia, por ende, también se reduce, por habernos levantado. Por lo tanto, es un ejercicio súper interesante para el dorsal. Y vais a decir, es que también tiras un poco de espalda. Realmente el movimiento de la espalda hace que esta palanca se acorte más, volviendo el ejercicio más fácil al final, cosa que nos interesa. Y no estoy haciendo un gran esfuerzo porque para la espalda este no es un peso muy alto. Por lo tanto, es un ejercicio muy interesante. Finalmente, otro ejercicio que me parece súper interesante es el jalón unilateral en polea alta, que voy a hacer aquí. Cómo me lo paso en el gimnasio. Como vemos, los ángulos son bastante buenos y debido... Aquí está la palanca máxima, bastante cerca la verdad, pero aquí al final se acorta. Realmente no me parece tan bueno como los otros dos, pero me parece también muy interesante, debido a que no es tan complicado en la parte media y al final la palanca se reduce. También es cierto que este ejercicio lo suelo hacer a repeticiones altas y por eso, tal vez por la congestión que genera, sí que me ayuda más a sentir el dorsal. Y finalmente quiero incidir en un tip muy típico que se da para el dorsal, que realmente no tiene tanta base como la gente se cree. Siempre se ha solido decir, y yo he hecho post sobre esto, o sea que yo también he cometido este error, que al hacer los remos hay que inclinarse ligeramente hacia un lado en los unilaterales para sentir más, como he hecho aquí, para sentir más el dorsal. Es posible que tú sientas más el dorsal, pero realmente se dice porque el dorsal también se encarga de hacer una ligera... para ladear un poco el cuerpo, para echarlo un poco para un lado. Pero realmente, para hacer este gesto no tiene ninguna resistencia, entonces no tiene demasiado sentido hacerlo. Ahora, si os soy sincero, yo siento muchísimo el dorsal si lo hago. Probablemente porque al hacerlo lo acorto todavía más y al estar más acortado tiene menos capacidad de aplicar fuerza. Al tener menos capacidad de aplicar fuerza, un peso supone más esfuerzo y por lo tanto siento más el dorsal, por explicarlo. Pero bueno, que realmente... no me parece un tip que vaya a ningún lado. Es un tip que, bueno, me ayuda más a sentir el dorsal, pero realmente a nivel mecánico no supone ventajas. Y nada, chicos y chicas, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si no estáis suscritos, suscribiros y nos vemos en futuros vídeos.